Buenos Aires, 1938. Entre cafés perfumados de tabaco y salones donde el tango aún sonaba, se gestaba una conspiración silenciosa. Oficiales del Abwehr, el servicio de inteligencia militar del Tercer Reich, se movían entre empresarios, diplomáticos y miembros de la comunidad alemana, tejiendo una red de leales al Führer. El ambiente político argentino, neutral pero inclinado hacia Alemania, ofrecía terreno fértil. Desde las oficinas del club alemán, los agentes transmitían mensajes cifrados a Berlín, ocultos en cables diplomáticos y emisiones de radio disfrazadas de transmisiones comerciales. El general Wilhelm von Faupel, ex embajador en España y figura clave del Reich, impulsaba un sueño: convertir el Cono Sur en un santuario nazi. Con él trabajaban hombres como Johannes Siegfried Becker, alias Sargo, experto en operaciones clandestinas, y Arnold Margerie, quien manejaba fondos secretos desde bancos suizos hasta cuentas en Buenos Aires. Mientras tanto, en el puerto, marineros alemanes descargaban mercancías que no figuraban en los registros. Dentro de los contenedores, se ocultaban transmisores, códigos cifrados y listas de colaboradores. Ella Werstelle Hamburg, responsable de operaciones en ultramar, había creado una red que se extendía desde Bahía Blanca hasta Montevideo. En los cafés del microcentro, un simple intercambio de una caja de fósforos podía significar una transmisión confirmada. Nadie lo sabía entonces, pero esa red de espionaje, nacida entre el humo y el silencio, pronto convertiría al Cono Sur en uno de los escenarios secretos más activos de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los aliados comenzaron a sospechar, ya era demasiado tarde. En 1940, mientras Europa ardía bajo el rugido de la guerra, en Río de Janeiro se escuchaba otro tipo de ruido: el de las máquinas de escribir en clave, el murmullo de conversaciones truncadas y el chisporroteo de radios que jamás deberían haber existido. Brasil, oficialmente neutral, era un tablero donde cada potencia movía sus fichas. Y Alemania, desde las sombras, había apostado fuerte. El hombre que orquestaba gran parte de esa red era Johannes Siegfried Becker, alias Sargo. Ingeniero naval, políglota y maestro del disfraz, había llegado a Sudamérica como agregado comercial. Pero su verdadera misión era otra: coordinar las células de la Abwehr en Brasil y Argentina, y transmitir a Berlín información crucial sobre movimientos aliados en el Atlántico Sur. Desde una oficina aparentemente inofensiva en la Avenida Atlántica, Becker supervisaba transmisiones nocturnas que partían desde la bahía de Guanabara. Con tecnología miniaturizada, sus operadores reportaban posiciones de barcos británicos, cargamentos secretos y conversaciones interceptadas en embajadas extranjeras. Sus mensajes eran cifrados con el sistema Enigma portátil, modificado para el trópico, y enviados a estaciones en Hamburgo y Kiel. Pero el enemigo también escuchaba. Los servicios de inteligencia estadounidenses, recién instalados en la región, empezaban a notar un patrón: transmisiones breves, siempre a la misma hora, desde distintas zonas costeras de Brasil. En una de ellas, un operador brasileño logró captar una palabra clave: Cóndor. Aquello desató alarmas en Washington. El presidente Getúlio Vargas, que hasta entonces había coqueteado con el eje, comenzó a recibir presión directa de Roosevelt. A cambio de armamento y apoyo económico, Brasil debía romper con Alemania y permitir la instalación de bases aliadas. Y así, sin saberlo, la red de Becker quedó bajo la mira de los nuevos cazadores. A finales de 1942, la Policía Especial Brasileira, entrenada por agentes del FBI, irrumpió en una pensión en Copacabana. Entre mapas, radiotransmisores y pasaportes falsos, encontraron las pruebas de la red Cóndor. Becker logró escapar hacia Buenos Aires, dejando tras de sí un mensaje en clave: la tormenta ha comenzado. El sur aún es nuestro refugio. Nadie lo imaginaba entonces, pero su huida marcaría el inicio de la guerra secreta en el Cono Sur. Santiago de Chile, 1942. Mientras los noticieros transmitían imágenes borrosas del frente europeo, una guerra silenciosa se libraba en los cafés del centro y en las embajadas iluminadas por lámparas de gas. Allí, bajo la aparente calma diplomática, el espionaje alemán se infiltraba entre diplomáticos, empresarios y periodistas. El Abwehr había comprendido que Chile era una joya estratégica. Su extensa costa, su posición geográfica y sus conexiones con Argentina y Perú lo convertían en un nudo perfecto para comunicaciones y contrabando. A través de compañías como Sociedad Comercial Alemana de Valparaíso, se encubrían transmisiones, transportes de documentos y, sobre todo, el flujo de dinero negro proveniente del Reich. Uno de los hombres clave era Heinrich Dorge, un comerciante respetado que en realidad actuaba como enlace entre Berlín y Buenos Aires. Bajo su tienda de importaciones, escondía un transmisor de onda corta conectado a una antena disimulada entre las tejas del techo. Cada noche, enviaba mensajes codificados sobre barcos estadounidenses que cruzaban el Pacífico y movimientos diplomáticos en Lima y Montevideo. Pero los aliados también habían extendido sus tentáculos. En secreto, el FBI y los servicios británicos del MI6 comenzaron a operar desde la embajada estadounidense en Santiago. Entre ellos estaba un joven agente llamado Allen Dulles, futuro director de la CIA, que ya observaba con precisión quirúrgica el rompecabezas del espionaje alemán en Sudamérica. Los informes que llegaban a Washington hablaban de una red tan profunda que incluía sacerdotes, pilotos, periodistas y hasta funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. Los mensajes capturados revelaban un código común: Proyecto Cóndor, el mismo nombre que Becker había usado en Brasil. El 1943 sería el punto de quiebre.
Tras una serie de detenciones, el gobierno chileno, presionado por Estados Unidos, rompió relaciones con Alemania. Pero la red no desapareció, simplemente se ocultó. Los agentes que no fueron capturados huyeron a Mendoza y Bariloche, donde Becker, el fugitivo del Brasil, los esperaba con nuevas órdenes. El Reich puede caer, decía, pero la idea sobrevive en el sur. Así, en los valles andinos, nació una nueva etapa del espionaje, una red subterránea que ya no dependía de Berlín, sino de la lealtad de quienes habían jurado mantener viva la llama, incluso después de la derrota. Buenos Aires, 1944. Las calles aún olían a gasolina y tabaco mientras el mundo se desmoronaba en Europa. Pero aquí, al otro lado del océano, los hombres del Reich encontraban un nuevo hogar. En la penumbra de los bares del puerto, entre diplomáticos, marineros y simpatizantes, se tejía la última gran telaraña de inteligencia alemana en el hemisferio sur. Argentina se había convertido en un refugio silencioso. Bajo la presidencia de Edelmiro Farrell y con la influencia creciente de un joven coronel llamado Juan Domingo Perón, el país mantenía una neutralidad amistosa con el eje. Esa ambigüedad era perfecta para la organización Becker, que ya operaba bajo nuevas identidades y nombres falsos. En una casona de San Isidro, Becker reagrupó lo que quedaba del proyecto Cóndor. Su misión había cambiado, no informar, sino preparar el terreno para lo que el Reich llamaba el renacer. Allí, junto a exoficiales de la GUER y simpatizantes locales, fundó empresas fantasma de importación y exportación que funcionaban como canales de dinero y rutas de escape. La ruta de los cónsules comenzó entonces. Pasaportes falsos, documentos expedidos por embajadas amigas y barcos que zarpaban desde Génova o Vigo rumbo a Buenos Aires. Entre 1944 y 1946, cientos de agentes, científicos y exmilitares del Reich cruzaron el Atlántico disfrazados de comerciantes o ingenieros. Algunos de ellos serían más tarde figuras clave en lo que la historia llamaría las redes de evasión nazi. Mientras tanto, el Servicio Secreto Británico, en coordinación con el recién creado OSS estadounidense, intentaba desenredar la maraña. Desde Montevideo, interceptaban mensajes y rastreaban transferencias bancarias en el Banco Alemán Transatlántico. Pero Becker y sus hombres siempre estaban un paso adelante. Sabían que el verdadero poder ya no estaba en Berlín, sino en los contactos políticos y económicos del Cono Sur. En los registros de la embajada suiza apareció una frase en clave atribuida a un agente alemán. El sur será el nuevo norte. Allí florecerá el futuro. Y mientras en Berlín caían las bombas, en un sótano de Buenos Aires, un grupo de hombres brindaba en silencio. La guerra, para ellos, no terminaba. Solo cambiaba de nombre y de coordenadas. Europa estaba en ruinas, pero en el Cono Sur el silencio se volvía cómplice. Los barcos que llegaban a Buenos Aires, Montevideo y Valparaíso ya no traían solo inmigrantes, traían fantasmas del Reich. Ingenieros, médicos, exoficiales de la Luftwaffe y agentes de la GUER cruzaban el océano con nuevos nombres, identidades fabricadas y pasaportes que parecían impecables. A través de lo que los aliados denominarían después la Ratline, una red de fuga organizada con apoyo de ciertos funcionarios europeos y sudamericanos, cientos de alemanes vinculados al régimen nazi encontraron refugio en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Pero detrás de cada huida había algo más que supervivencia. Había un plan. Johannes Siegfried Becker, el cerebro del antiguo proyecto Cóndor, se convirtió en el eje de una nueva operación. Bajo la fachada de consultor industrial, comenzó a reagrupar a sus antiguos contactos, técnicos, financistas y exmilitares. Su objetivo ya no era informar a Berlín, sino proteger los secretos del Reich, especialmente los vinculados a tecnología, armamento y redes de inteligencia. En Buenos Aires, algunos de estos hombres trabajaban para el gobierno de Perón, que veía en ellos una oportunidad de modernizar la industria militar. Otros, más discretos, se desplazaron hacia el sur. Bariloche, Córdoba y Mendoza se convirtieron en enclaves donde se hablaba alemán en voz baja. Las viejas frecuencias de radio de la GUER, ahora sin Berlín que las escuchara, fueron reactivadas con otros fines: mantener el contacto entre los exiliados. En 1948, los servicios secretos británicos descubrieron algo alarmante: una serie de transmisiones codificadas desde la Patagonia hacia Europa. Los mensajes contenían referencias a un nuevo orden científico. Detrás de esas palabras se escondían proyectos de investigación en aviación, metalurgia y armamento desarrollados en talleres improvisados cerca del lago Nahuel Huapi. El Cóndor había mutado, de red de espionaje, a red de supervivencia, y luego a un laboratorio de poder oculto. Los hombres del Cóndor operaban con un objetivo compartido: preservar el legado del Reich, pero adaptado al nuevo mundo de la Guerra Fría. Mientras los aliados creían haber ganado la guerra, una nueva se gestaba en silencio. Y esta vez, no se libraría en los campos de batalla, sino entre archivos, secretos y sombras del Cono Sur. Las ruinas de la guerra aún humeaban en Europa, pero en el sur del mundo se respiraba otra clase de tensión. Washington, Londres y París sabían que cientos de exagentes nazis habían desaparecido misteriosamente, y todos los caminos llevaban a Sudamérica. En los despachos del recién creado CIA, un nombre aparecía una y otra vez en los informes: Johannes Siegfried Becker. Los archivos del MI6 lo describían como el cerebro de las operaciones alemanas en el hemisferio sur. El FBI, por su parte, lo calificaba como intocable. Y tenían razón: Becker se había convertido en un fantasma.
En Buenos Aires vivía bajo la identidad de Hans Berger, empresario de importaciones. En público, vendía motores y piezas industriales. En privado, financiaba una red clandestina que ayudaba a fugitivos alemanes a establecerse en Paraguay, Chile y Bolivia. Entre ellos se rumoraba la llegada de Adolf Eichmann, Josef Mengele y Walter Kutzmann, todos ocultos bajo documentos emitidos por parroquias y consulados cómplices. Los aliados lanzaron entonces la Operación Bolívar II, una misión encubierta para infiltrar y desmantelar las redes alemanas del Cono Sur. Agentes estadounidenses y británicos operaban desde Montevideo y Río de Janeiro, disfrazados de periodistas, ingenieros o diplomáticos. Su objetivo: rastrear las transmisiones, los contactos financieros y las rutas marítimas usadas por los fugitivos. Pero el terreno era hostil. Muchos gobiernos locales, por ideología, interés o simple conveniencia, protegían a los alemanes. En Argentina, el servicio de inteligencia militar les ofrecía cobertura. En Paraguay, el régimen de Stroessner los veía como aliados potenciales contra el comunismo. El enemigo del enemigo se volvía amigo. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, los espías del Tercer Reich encontraron nueva utilidad. Washington y Moscú competían por atraer a los científicos alemanes, mientras los servicios sudamericanos aprendían de ellos las técnicas de contrainteligencia, interrogatorio y vigilancia. El cóndor había cambiado de plumaje, pero no de instinto. En 1951, una transmisión interceptada en la Patagonia contenía solo 3 palabras en clave: las sombras sobreviven. Los analistas aliados entendieron el mensaje: la guerra no había terminado. Solo había cambiado de bando, de bandera y de propósito. Y América del Sur, tierra de refugio, se había convertido en el nuevo epicentro de la intriga mundial. A mediados de los años 50, el eco del Reich ya parecía un recuerdo lejano. Pero en las sombras del Cono Sur, ese eco comenzó a transformarse en estructura. Lo que había nacido como una red de espías durante la Segunda Guerra Mundial, ahora se reconfiguraba en torno a un nuevo enemigo: el comunismo. Los antiguos agentes alemanes encontraron en las Fuerzas Armadas sudamericanas un terreno fértil. Muchos oficiales formados en Europa regresaban con nuevas doctrinas, estrategias de contrainteligencia y métodos aprendidos, algunos de ellos directamente de exmiembros de la GUER y la Gestapo que vivían bajo identidades falsas. En academias militares de Buenos Aires, Santiago y Asunción, el modelo alemán de control social y vigilancia comenzó a ser enseñado como ciencia política. Johannes Siegfried Becker, envejecido pero aún influyente, reapareció discretamente en círculos de seguridad en Buenos Aires. Asesoraba a oficiales jóvenes y ofrecía su experiencia en guerra psicológica y operaciones de información. Su legado no era ideológico, sino técnico, como espiar, infiltrar, silenciar. Durante los años 60, el mapa del espionaje alemán se fusionó con el de los servicios secretos locales. Las viejas rutas del Proyecto Cóndor, antes usadas para contrabandear códigos y transmisores, fueron reactivadas, ahora para trasladar prisioneros, dinero y agentes entre Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Los documentos desclasificados décadas después demostrarían que exagentes nazis sirvieron como consultores clandestinos en las primeras etapas de cooperación entre estos regímenes. Becker murió en 1962, en un pequeño hospital de Córdoba, con un nombre falso y sin dejar huellas oficiales. Pero su sombra perduró. Poco después, un informe del BND alemán, la nueva inteligencia de la RFA, advertía que sus antiguos contactos seguían activos. Habían cambiado el lema, pero no el método. Y su símbolo era el mismo: el cóndor, el ave que sobrevuela alto, observa desde las alturas y ataca sin ser vista. 2 décadas más tarde, en 1975, el nombre resurgiría oficialmente: Operación Cóndor, la alianza secreta de dictaduras del Cono Sur. Para los historiadores, fue coincidencia. Para los viejos espías, fue justicia poética. La guerra secreta de Alemania había mutado en una nueva forma de poder, una red de control que ya no servía a un imperio, sino a un continente. Década de 1970. Mientras el mundo miraba a Vietnam y a la Guerra Fría, en el extremo sur de América se tejía una red de hierro y silencio. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil formaban una alianza secreta, la Operación Cóndor. Su objetivo oficial era eliminar a la subversión comunista. Su verdadero origen provenía de las sombras que Alemania había dejado 3 décadas atrás. En los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército Argentino, SIE, los manuales utilizados provenían de traducciones de documentos alemanes capturados al final de la Segunda Guerra Mundial. En algunos márgenes se leían nombres de antiguos instructores europeos. Varios de ellos habían llegado al país con nuevas identidades entre 1946 y 1950. Sus enseñanzas eran precisas, frías, científicas, como interrogar, infiltrar, quebrar psicológicamente. En Chile, la recién creada DINA, la policía secreta de Pinochet, adoptó sistemas de fichaje inspirados en los archivos del Sicherheitsdienst, el servicio de inteligencia nazi. En Paraguay, los agentes de Stroessner mantenían contacto con antiguos asesores alemanes, entre ellos un oscuro exoficial que había servido en Berlín durante la guerra y que ahora dirigía una escuela de contraespionaje en Asunción. Los cables desclasificados años más tarde demostrarían una línea invisible pero continua, de la GUER al Cóndor. Una transmisión interceptada por la CIA en 1978 desde Buenos Aires mencionaba la frase:
El legado de Becker sigue vivo. La red se mantiene. Los archivos del silencio, como los llamaron los investigadores en los años 90, contenían listas de nombres, coordenadas de centros clandestinos y, sorprendentemente, referencias a antiguos agentes alemanes integrados en estructuras de inteligencia local. Su conocimiento técnico, su dominio del espionaje y su red de contactos fueron la base invisible sobre la cual se construyó el sistema de represión transnacional más sofisticado de Sudamérica. A diferencia de los años 40, esta vez no había una guerra global ni un Führer al que servir. Había ideología, poder y una lógica implacable. El control absoluto mediante el miedo. Los pocos sobrevivientes de esas décadas oscuras contarían más tarde que, en los interrogatorios, algunos oficiales hablaban con acento extranjero, un alemán envejecido, casi susurrante. Como si las voces del pasado nunca se hubieran apagado del todo. Décadas después, cuando los archivos comenzaron a abrirse, las sombras parecieron tener nombre. A inicios del siglo XXI, investigadores alemanes y latinoamericanos descubrieron documentos clasificados en Berlín y Buenos Aires que mencionaban un término recurrente, Condor-Netzwerk, la red Cóndor. Pero no se trataba de la Operación Cóndor de los años 70, sino de su antecesora, nacida en los años 30 bajo el Agüer. Un círculo que, por fin, se cerraba. Los papeles revelaban conexiones ininterrumpidas entre las redes de inteligencia alemanas de preguerra y los servicios secretos del Cono Sur. Algunos informes, con sellos de la BND y la CIA, confirmaban que varios exagentes alemanes continuaron colaborando con gobiernos latinoamericanos hasta bien entrados los años 80. Su función era discreta pero decisiva: asesorar en vigilancia electrónica, descifrado de comunicaciones y técnicas de manipulación psicológica. Entre esos archivos, un nombre volvió a aparecer: Johannes Siegfried Becker. Aunque oficialmente muerto en 1962, un cable desclasificado por los Estados Unidos en 1999 mencionaba un consultor alemán que utilizaba su viejo alias, Hans Berger. El documento describía una reunión en Santiago en 1965 con oficiales chilenos y un asesor europeo que hablaba de una red que nunca debía romperse. Los historiadores se dividieron. ¿Era posible que Becker hubiera sobrevivido? ¿O que su identidad fuera usada por otro miembro del círculo? Lo cierto es que su creación, la red de inteligencia alemana del Cono Sur, nunca fue totalmente desmantelada. Se diluyó, se mezcló, cambió de propósito, pero sobrevivió en el ADN de las agencias de seguridad modernas. Hoy, en archivos aún clasificados en Berlín, se conserva una carpeta marcada con tinta roja. Cóndor Sudamérica Berglusache, confidencial Cóndor Sudamérica. Los pocos que han tenido acceso dicen que contiene transcripciones de radio, mapas, nombres y una lista de códigos aún sin descifrar. Uno de ellos aparece repetido 3 veces, al final del documento: Ponixer Bachtoro. El Fénix despierta. ¿Fue solo un mensaje simbólico? ¿O la advertencia de que las redes del pasado pueden renacer en nuevas formas de poder? Lo cierto es que, en los archivos polvorientos del Cono Sur, las máquinas de escribir del siglo XX aún guardan secretos. Y cada tanto, cuando un código antiguo vuelve a descifrarse, parece escucharse una voz lejana que susurra desde el pasado. El sur nunca fue el refugio, fue el comienzo.